Buenas, soy el doctor Salvador Vicioso Benítez, soy residente de primer año de Medicina de Urgencias y Emergencias, especialidad militar, soy médico militar y bueno, voy a hablaros sobre algo fundamental en la actividad de todo médico, sobre todo médico que trabaja en la urgencia o en el centro de salud, y es un parte de lesiones y de violencia de género. Entonces, bueno, ¿por qué el parte de lesiones? ¿Por qué tenemos que rellenarlo? Primero, y lo más importante, porque lo dice la ley. En concreto, la ley de enjuiciamiento criminal, en los artículos reflejados aquí, dice que nosotros tenemos la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial la posible comisión de un hecho delictivo. Es obligado para todo médico y no hacerlo puede tener consecuencias penales, como por ejemplo la retirada de nuestra actividad asistencial o incluso pena de cárcel o multa. Porque el médico no está solo para diagnosticar y tratar, sino tenemos que cooperar con la justicia. Un parte de lesiones puede ser de importancia capital como prueba en un juicio y puede ser la prueba determinante que acabe acusando o no a un agresor en un juicio. Además, tenemos que tener en cuenta que nuestros compañeros médicos forenses y peritos se basan en nuestros informes para realizar sus informes. Por lo tanto, el parte de lesiones inicial es de vital importancia para el juicio. Además, es la única ocasión dentro de la medicina donde el deseo del paciente no importa. Podemos encontrarnos situaciones donde un paciente no quiera, por cualquier razón, que se realice un parte de lesiones, pero nosotros, si sospechamos que se ha podido cometer un delito, tenemos que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Lo reflejaremos así en la historia clínica. Paciente desea que no se realice parte de lesiones, pero si nosotros creemos que necesitamos ponerlo en conocimiento, hay que rellenar el parte de lesiones. Además, se remitirá con carácter inmediato y obligatorio al juzgado de guardia. Y bueno, ¿esto del parte de lesiones qué es? Bueno, es un documento escrito mediante el cual un médico pone en conocimiento de la autoridad judicial la existencia de unas lesiones sospechosas de delito de las que conoce por haber atendido a la persona que las presenta. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros como médicos atendemos a un paciente que presenta unas lesiones que pueden son sospechosas de haber cometido un delito, y nosotros vamos a rellenar ese parte de lesiones. No vamos a rellenar un parte de lesiones de un compañero que vio un paciente hace 4 días. Nosotros, si hacemos la historia clínica y vemos al paciente, tenemos que rellenar el parte de lesiones. Es un documento médico legal. Esto quiere decir que tiene validez jurídica. No puede ser alterado por alguna de las partes interesadas. Además, refleja las lesiones y sus pronósticos, los hechos referidos, la asistencia prestada y, bueno, ¿qué no es un parte de lesiones? Pues no es una historia clínica o un informe de asistencia, donde eso lo vamos a tener que realizar como cualquier otra patología, ni tampoco es un informe médico forense o pericial. No somos especialistas ni expertos en la materia, pero sí, con nuestro parte de lesiones, van a poder realizar un informe médico forense o pericial. ¿En qué casos hay que rellenar un parte de lesiones? Maltrato a menores incapaces, violencia de género, agresiones sexuales, heridas por arma blanca o de fuego, accidentes de tráfico laborales, abortos no incluidos entre los supuestos legales, a petición del lesionado, que es lo más común, envenenamiento e intoxicación, agresiones y peleas, también es lo más común, auxilio o cooperación al suicidio, muertes de causa no natural, lesiones de origen sospechoso y, por último, cualquier otra que pudiera suponer un delito, un gran cajón desastre. Entonces, bueno, ¿qué apartados forman un parte de lesiones? Primero, y como es obvio, los datos del centro sanitario, dónde, quiénes somos, dónde le hemos atendido, a qué hora, fecha de la asistencia, etc. Los datos de filiación del paciente, quién es el paciente, su DNI, pasaporte, fecha de nacimiento, el sexo, nacionalidad, etcétera, etcétera. Y luego la descripción de los hechos. Esto varía según qué parte de lesiones, en qué hospital estemos trabajando, pero todo tiene que intentar reflejar todo lo que relate el paciente. Para eso vamos a utilizar siempre el refiere. Nosotros no hemos estado ahí, por lo tanto tenemos que reflejar todo lo que dice el paciente, pero no podemos asegurar que todo lo que dice el paciente sea cierto. Por lo tanto, utilizamos refiere. Y utilizar el entrecomillado para intentar utilizar las mismas palabras que utiliza el paciente. Un ejemplo,
Refiere que estando parado en un semáforo en la calle X, le han embestido con otro coche por detrás. Refiere que el otro conductor parecía que estaba borracho y se ha fugado del lugar. Pues brevemente describimos lo que nos dice el paciente, entrecomillamos lo que nos dice específicamente y utilizamos siempre palabras como refiere. Este es un ejemplo de un parte de lesiones donde se reflejan los datos de la descripción de los hechos. Y bueno, la descripción de las lesiones, una de las partes fundamentales del parte de lesiones. Hay que describir el número, el tipo, si son incisas, contusas, producidas por arma de fuego, la localización, la forma, la disposición, el aspecto y el tiempo estimado. Si, por ejemplo, pensamos que viene un paciente con una cicatriz y nos dice que hace 20 minutos ha sido apuñalado, sabemos que por la naturaleza del proceso de cicatrización sabemos que ese tiempo no es real. Entonces, bueno, según el aspecto de la herida, nosotros tenemos que describir el tipo de lesiones. Las pruebas complementarias. Nosotros tenemos que escribir las pruebas que utilicemos que determinen tanto el diagnóstico como el pronóstico de la lesión. Lo más típico es una prueba de imagen, pero también se pueden utilizar pruebas de tóxicos en casos de envenenamiento. Un ejemplo, pues un TAC craneal donde se objetiva una fractura craneal occipital izquierda y una fractura del suelo de la órbita derecha. Aquí este es un ejemplo de un parte de lesiones donde nos dan distintas opciones para distinto tipo de lesiones, lesiones cutáneas, musculoesqueléticas, nos dan un guía burros donde nos dan el coloración y más o menos el tiempo estimado de la lesión y la zona de la lesión. Este es otro parte de lesiones donde tenemos unos muñequitos donde nosotros podemos señalar dónde hemos descubierto la lesión y describirlas a continuación. El estado emocional también es importante y en la mayoría de los partes lesiones se refleja el estado emocional del paciente, porque hay que valorar el estado psíquico y emocional. Las medidas terapéuticas, bueno, ¿qué hemos hecho en urgencias? Hemos suturado, hemos limpiado la herida, hemos tenido que provocar analgesia, hemos reducido una fractura, si ha requerido alguna intervención quirúrgica. Y el plan de actuación, muchas veces las medidas y el plan de actuación van juntos en un parte de lesiones. Es el destino, hemos tenido que ingresar al paciente, ha sido dado de alta, el pronóstico de las lesiones, si le hemos derivado a un especialista y qué tratamiento hay que dar al alta. Recordemos, esto no es un informe de alta, no vamos a poner paracetamol 1 gramo cada 8 horas, sino vamos a intentar generalizar analgesia habitual, limpieza diaria de la herida, etc. Destino del parte de lesiones. Siempre se rellenan 3 copias. Una va a ir para el juzgado, otra para el historial clínico del paciente y otra para el interesado, para el paciente. Entonces vamos a un ejemplo. A. García es un varón de 31 años que es traído por la ambulancia a las 7 de la mañana por haber sufrido una presunta agresión. A nuestra interrogación, el paciente refiere haber sido agredido por 2 personas con las que había discutido dentro de una discoteca y al salir de la discoteca X le han esperado para agredirle. Refiere que le han lanzado una botella contra la cabeza mientras otro le propinaba golpes sobre el costado derecho. Refiere mucho dolor en el hemitórax derecho y está sangrando mucho por la cabeza. En la exploración presenta una herida inciso-contusa sobre la ceja izquierda que requiere sutura. Presenta dolor a punta de dedos sobre la cuarta, quinta y sexta costilla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que rellenar la historia clínica como cualquier otra asistencia. Hay que realizar la asistencia necesaria, es decir, vamos a limpiar la herida, vamos a suturarla, vamos a darle la analgesia si lo requiere, vamos a hacer una radiografía de parrilla costal si lo consideramos necesario y bueno, vamos a informar al paciente que se va a rellenar un parte de lesiones. Rellenamos el parte de lesiones y luego se lo entregamos al paciente y los otros 2 van a seguir siguiendo el protocolo de dicho hospital. Entonces, como ejemplo, aquí describimos lesión inciso-contusa de forma triangular de 3 a 4 centímetros con una profundidad de 1 centímetro. Dicha lesión ha requerido 5 puntos de sutura. Y luego después tenemos la fractura de cuarta, quinta, sexta costilla que se han objetivado en la radiografía de parrilla costal. Describimos brevemente los hechos y este sería un parte de lesiones que tenemos, nunca se nos olvide que firmarlo. Bueno, el parte de violencia de género. ¿Por qué es diferente? Bueno, el primero, nuevamente porque lo dice la ley, en concreto la Ley Orgánica 1/2004. Además, hay un protocolo común que lo establece el Ministerio de Sanidad para la asistencia sanitaria en violencia de género. Además, puede suponer un riesgo vital, porque la víctima y el agresor en la mayoría de las situaciones comparten vivienda. Entonces, la comunicación judicial debe ser urgente. Y además, aquí cobra mucha importancia los antecedentes o agresiones reiteradas y las consecuencias psicológicas
como es lógico pensar, son mucho mayores que en otro tipo de agresiones. La seguridad del paciente es primordial y puede no ser necesario o podemos vernos obligados a no entregar una copia a la paciente porque el entregarlo puede leerlo su pareja y pondría en riesgo su integridad física. Entonces, ¿qué hacer en caso de sospecha de violencia de género? Lo primero, que haya una sospecha real. Hay una serie de preguntas y una serie de signos que no es el propósito de esta charla, pero que nos indican que la paciente puede estar sufriendo violencia de género y tiene que haber esa sospecha real. No toda mujer con una herida va a ser sospecha de violencia de género y también tenemos que tener mucho cuidado porque la mayoría de las víctimas de violencia de género no lo admiten directamente al principio. Entonces hay que realizar una anamnesis y una exploración en un lugar seguro e íntimo. Evidentemente siempre con la mujer sola o, si lo considera necesario, con un familiar de su confianza, nunca con su pareja. Hay que tener una actitud empática, mucho más que en una situación normal, y hay que abordar desde temas más generales a otros más concretos. Y hay que abordar directamente la violencia, asegurando que la violencia nunca está justificada y que no es culpa de ella que sufra esa violencia. Hay que valorar además la violencia tanto física, sexual como psicológica. Entonces, ¿cómo rellenamos un parte de violencia de género? Pues hay que recoger de manera exhaustiva todo aquello que la mujer refiera en cuanto al modo de producción de las lesiones. Hay que valorar las lesiones en su distinto estadio de evolución y hay que recoger todas las lesiones, tanto antiguas como actuales, porque, como recordamos, suelen ser casos con violencia reiterada y por lo tanto habrán lesiones antiguas. Leer siempre el parte de lesiones al final y valorar siempre el riesgo vital que va a sufrir nuestra paciente. Seguir los protocolos del hospital y, bueno, ¿cómo valoramos ese riesgo vital? Hay una serie de preguntas que nosotros podemos y tenemos que preguntar a nuestra paciente para valorar ese riesgo vital. Por ejemplo, ¿ha sentido miedo alguna vez de su pareja? ¿Teme por su vida actualmente? ¿Se siente segura en casa? ¿Vive con su pareja? ¿Puede ir a casa ahora? ¿Están sus hijos seguros? ¿Dónde está ahora el agresor? Todas estas preguntas y cualquiera que se nos ocurra, con sentido común, son las que nos va a indicar qué riesgo vital tiene nuestro paciente al alta. En caso de que nosotros valoremos que haya un riesgo vital para su integridad física, tenemos que avisar a la dirección médica o al jefe del hospital y avisar a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, hay que activar el protocolo de seguridad del centro. Cada centro tiene su protocolo, pero que todos vienen a decir lo mismo, que es proteger la integridad de la mujer. Si la mujer desea volver a casa aún así y comprende los riesgos, una vez hemos seguido todos los protocolos, hay que adjuntar anexo con todos los recursos disponibles que tiene la paciente para que comprenda completamente su situación. Bueno, y hasta aquí espero que brevemente haya podido explicar con unas pequeñas pinceladas lo que es un parte de lesiones y un parte de violencia de género. Es algo que os va a tocar realizar a los que empezáis ahora en vuestras primeras guardias. Se pasa mal al principio porque, bueno, es un documento que no estamos acostumbrados a rellenar, como puede ser una historia clínica, que sí venimos con experiencia de la carrera, y nos puede dar un poco de respeto el parte de lesiones porque lo va a leer una autoridad judicial. Pero nunca hay que tenerle miedo, hay que ser siempre veraz, hay que rellenarlo en todas las situaciones y hay que seguir estas pequeñas pinceladas. Pues muchas gracias y mucha suerte.